tontos son los que usan la violencia, qué tontos son los que no entienden el no, qué tontos son los que olvidan el valor. No más silencio y alzan la voz. ¿Sabías que hasta hace pocas décadas la violencia doméstica era vista como un problema privado? Algo de puertas adentro. Nadie quería intervenir, ni siquiera la ciudadanía, mucho menos el Estado. Sin embargo, hoy la consideramos un problema de derechos humanos, un asunto público y político. Pero, ¿cómo ocurrió este cambio? En este video, y gracias al texto de Políticas Públicas para la Igualdad de Género, un aporte a la autonomía de las mujeres, de María Cristina Benavente y Alejandra Valdés, en especial su capítulo número 2, Uruguay, la política de lucha contra la violencia de género, es que te voy a explicar cómo la violencia doméstica pasó de ser un tema privado a transformarse en una política pública prioritaria en Uruguay, gracias a la movilización social y a la intervención estatal. Primero, voy a hacer mención a dos autores importantes, Oslac y O'Donnell. Ellos nos establecen este término de la cuestión. ¿Qué es la cuestión? La cuestión es un tema que siempre estuvo ahí, pero que a través de un proceso relacional aparece problematizado, de forma tal que el Estado ya debe intervenir y actuar. Para entender el contexto de esta problemática mencionada, es que voy a explicar lo siguiente. Durante muchísimos años, la violencia doméstica se consideró algo privado, parte de la vida familiar. Las autoridades no podían intervenir, porque se creía que en la casa nadie se mete. En los años 80, el movimiento de mujeres empezó a denunciar que la violencia doméstica no era simplemente un problema aislado, sino que era un problema social y que las afectaba significativamente. Y no solo eso, era una violación a los derechos humanos. En los años 90, este reclamo logró que el tema pasara a la agenda pública y política, obligando al Estado a actuar, cumpliendo este término de la cuestión establecido por los dos autores mencionados. Surge una pregunta importante. ¿Qué hizo el Estado uruguayo? En el año 2002 se aprobó la Ley 17514, una ley pionera que reguló la violencia doméstica y estableció responsabilidades claras. Además, se creó el Consejo Nacional Consultivo de la Lucha contra la Violencia Doméstica. Este consejo es muy importante porque reúne a muchísimos actores, como lo son el Ministerio del Interior, el MIDES, el INMUJERES, el Poder Judicial, ANEP, el Ministerio de Salud, las intendencias y, muy relevante, organizaciones sociales como la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Este consejo diseñó estrategias importantes, como lo son los servicios de asistencia para víctimas, guías de actuación para la policía, coordinación interinstitucional para no dejar sola a la víctima y campañas de sensibilización. Es decir, esta política pública unió a la legislación, prevención y atención integral. Detrás de esta política hubo muchos actores con intereses distintos. Por un lado, tenemos al movimiento de mujeres y a las organizaciones feministas, que exigían protección para las víctimas y que el Estado asumiera su responsabilidad. Por otro lado, están los organismos estatales, que debían coordinarse y muchas veces chocaban por falta de recursos, diferencias ideológicas o la misma burocracia. Incluso aparecieron tensiones con los agresores, que pasaron de estar totalmente fuera de la regulación a convertirse en el objetivo de políticas de control y reeducación. Los conflictos surgieron porque no todas las instituciones priorizaban el tema de la misma forma, y también había resistencia a considerar la violencia doméstica como un asunto público.
Pero, ¿qué logró el Estado con esta política? Primero, creó una legislación sólida. Segundo, desarrolló servicios de atención a víctimas en diferentes territorios del país. Tercero, promovió una coordinación que antes no existía. Esto puso en juego capacidades estatales muy importantes, como lo son la capacidad normativa, lo que quiere decir la capacidad de crear leyes. Por otro lado está la capacidad organizativa, es decir, de coordinar instituciones. La capacidad relacional, que significa trabajar con la sociedad civil, y la capacidad de movilizar recursos. Aunque aún existen desafíos como la falta de recursos o desigualdades territoriales, el avance ha sido muy significativo para contrarrestar esta problemática. Desde la ciencia política podemos analizar este caso con diferentes enfoques teóricos. Por ejemplo, el enfoque de actores. Este enfoque nos permite ver cómo interactúan las organizaciones sociales, instituciones públicas y la misma ciudadanía. También, la perspectiva de gobernanza nos ayuda a entender la coordinación interinstitucional, a la mano con este enfoque institucionalista, el cual menciona, valga la redundancia, la creación de la institucionalidad y cómo las unidades especializadas en violencia doméstica son jerarquizadas en la estructura funcional, como la de la policía. Esto implica que las instituciones formales y reguladas son centrales en la estructuración de las interacciones y la acción pública. También podemos pensar en las capacidades estatales, que explica por qué un Estado puede o no responder a una demanda social. Finalmente, la construcción social de problemas muestra cómo algo que era privado se convirtió en un problema público, transformándose en un derecho protegido. ¿Qué condiciones propiciaron el cambio de esta política pública? Varias condiciones propiciaron este cambio, como la redefinición del problema como violación de derechos humanos, la movilización persistente de actores sociales, la transición democrática y compromiso con los derechos humanos, la apertura de alianzas estratégicas con el Estado y la voluntad política y liderazgo para legislar y crear instituciones. En conclusión, la violencia doméstica en Uruguay pasó de ser un secreto familiar a ser un problema de Estado, gracias a la presión social, el cambio cultural y la acción política. Esto nos enseña algo muy poderoso. Los problemas que hoy consideramos privados pueden transformarse en problemas públicos si la sociedad se moviliza. Qué tontos son los que usan la violencia, qué tontos son los que no entienden el no, qué tontos son los que olvidan el valor. No más silencio y alzan la voz.